Muy bien, hermanos, pues vamos a ir a Filipenses, capítulo 2. Vamos al versículo 19, que ahí nos toca continuar. Vamos a abarcar ahora hasta el versículo 24, así de que son 5 versículos, pero uno es el que vamos a estar más enfocados en el versículo 21. Pero es necesario que continuemos como vamos estudiando versículo 19 y vamos a parar en el versículo 24. ¿Lo tenemos? Muy bien, dice la palabra del Señor. Espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Vamos a leer todos juntos el versículo 25, que es el versículo clave. Dice, porque todos buscan lo suyo propio. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Ahora vamos a ponerle una marca ahí y luego vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5 versículo 13. Ponga una marca porque vamos a regresar ahí. Solo que voy a compartirles un versículo que pues es el que siempre pues me gusta compartirlo, y siempre le oro al Señor que se haga parte de mi vida. Pero viene al caso también porque Pablo se los vuelve a decir a los corintios también. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 13 dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, léalo conmigo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, para los que viven ya no vivan para sí. En el versículo 21, regresando a Filipenses capítulo 2, en el verso 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y ese es nuestro tema, buscando lo que es de Cristo y no lo nuestro. Antes de entrar de lleno a nuestro tema de hoy, quiero recordarles pues de lo que hemos venido aprendiendo de esta carta a los filipenses. Acordémonos que cuando entramos a Filipenses dijimos que Filipenses, más que enseñanza, más que doctrina, nos quiere llevar a una ¿qué? A una práctica, una práctica. Por eso rápidamente nos meten a que nosotros magnifiquemos a Cristo. Amén. Entonces, cada capítulo de Filipenses es meternos a una experiencia, Por eso miramos de experimentar a Cristo en 4 aspectos, ¿verdad? De acuerdo a Filipenses capítulo 1, 2, 3 y 4. En el capítulo 1, ¿cómo experimentamos a Cristo? Magnificándolo, amén, magnificándolo. En el capítulo 2, ¿cómo experimentamos a Cristo? ¿Cómo debemos de experimentarlo? Imitándolo, siendo como Él. Capítulo 3, ¿cómo vamos a experimentarlo?
Cristo como nuestra meta, teniéndolo como nuestra meta. Mi meta es Cristo. Amén. Y por último, en el capítulo 4, tenemos que experimentarlo como nuestro poder. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Entonces, recordemos que el capítulo 1, nuestro experimentar a Cristo, tiene que ver con magnificarlo. Aprendimos ahí que todos los seres humanos aquí en la tierra vamos a sufrir. Todos. Nadie se va a quedar sin sufrir. O sea, de que vinimos a este mundo a sufrir. Amén. Sí, así lo dice el que canta, que a él le tocó sufrir. No, a todos. Todos en algún momento nos llega ese apriete. Todos pasamos por momentos difíciles. Todos en este mundo seremos afligidos, cristianos y no cristianos. A todos nos llegan los sufrimientos. Y todos, cristianos o no cristianos, todos vamos a morirnos un día. Todos. Todos estamos en una fila, pero no sabemos quién está delante de quién o atrás de quién. No sabemos. Dios sí lo sabe, pero todos estamos en una hilera. Y a cada uno se le va a llegar su tiempo de partir. Amén. Y eso lo aprendimos en el primer capítulo, de que todos vamos a sufrir. Pero aprendimos de que ser cristianos vale la pena. Y sufrir por ser cristianos, sufrir por causa de Cristo, sufrir por causa del Evangelio, tiene esperanza. O sea, los no creyentes, los no cristianos, ellos van a sufrir, pero sin ninguna esperanza. Nosotros vamos a sufrir con una esperanza. Por eso nos dice la palabra que tenemos que gozarnos en medio del sufrimiento, porque ese sufrimiento no es para siempre. Aprendimos que llegará el momento que Dios quitará esas aflicciones, esos sufrimientos. Cuando nosotros lleguemos hacia la nueva Jerusalén para estar con Dios totalmente, ahí dice que ya no habrá llantos, dolor, ya no vamos a ir a trabajar. Gloria a Dios, ¿cuántos se gozan? Pero mañana hay que ir a chambear, ¿eh? Pero para mañana sí, todavía. Ya mañana entramos a la realidad, pero con una esperanza de que un día ya no va a haber chamba. Estaremos con el Señor, Él será nuestra vida para siempre. Amén. Y esa es la esperanza del cristiano. Por eso uno debe de gozarse en medio del sufrimiento. Pero dijimos pues que los no cristianos van a sufrir en esta vida y van a sufrir en la que viene. Entonces, ¿vale la pena ser cristianos? Pues para que no se agüiten, para que estemos animados. Vale la pena ser cristiano a pesar de los sufrimientos. Pero en medio de los sufrimientos, aquí lo importante es de que nosotros magnifiquemos a Cristo. Que todos los que nos rodean miren que verdaderamente somos hijos de Dios. Y que en medio de las aflicciones digan, ¿qué les dan a esto? Que no se afligen, ni se aflojan, ni se agüitan. Están animados. Entonces, que se mire la grandeza de Dios en nosotros, el amor de Cristo en nosotros. Amén. Entonces, mire lo que dice Pedro. Quiero refrescarles esto porque nos vamos a ir metiendo al mensaje de hoy. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. O sea que los sufrimientos deben de ser por Cristo, porque si nosotros sufrimos por andar haciendo otras cosas que no debemos de hacer, eso trae muchas graves consecuencias. Esos sufrimientos no son por Cristo, sino por meternos en lo que no nos interesa. Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado. Dice, si soy vituperados por el nombre de Cristo, soy bendecidos, soy dichosos, son felices. Amén. Son bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos
es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o malhechor, o por meterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no te avergüences, sino glorifica a Dios por ello. No hay nada más glorioso que tú seas, hermano, vituperado por Cristo. Que tus aflicciones, tus sufrimientos sean por causa de Cristo, por causa de la obra, por causa del Evangelio. Gózate, hermano. Pero si es por andar nosotros metiéndonos en asuntos que no debemos de meter, es de venir humillados al Señor, porque eso nos va a traer, pues eso es triste, ¿verdad? Porque vamos a sufrir eso, ¿verdad? Y nos vamos a tener que aguantar. ¿Y por Cristo qué, hermanos? Amén. Entonces, el apóstol Pedro dice que es mejor sufrir por Cristo. Es mejor sufrir por causa de Cristo porque hay recompensa, acuérdense. Amén. En Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, diga conmigo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Por eso, hermanos, Pablo le dice a Timoteo que si sufrimos por Cristo, le dice, vamos a reinar con Él. Amén. Porque acuérdense que en el reino venidero, ahí van a ir los victoriosos, cristianos vencedores, que vencieron en medio del sufrimiento, vencieron toda degradación, vencieron todo aquello que es contra Cristo. Permanecimos fieles a Cristo. Y hay una recompensa, ¿cuál? El reino, las bodas del Cordero. Amén. Pero si lo negamos, amén. Entonces, hermanos, eso fue en el capítulo 1, magnificar a Cristo en medio de los padecimientos. Y miramos que vale la pena, pues, porque hay recompensa y Dios prometió no dejarnos solos. Él va a estar ahí para fortalecernos. Amén. En el capítulo 2, ahí, hermanos, nos están llevando a experimentar ¿qué? A Cristo como nuestro modelo. O sea, tenemos que imitar a Cristo. Tenemos que ser imitadores de Cristo. En Filipenses capítulo 2, en el versículo 2, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hemos venido diciendo que para poder nosotros imitar a Cristo, para poder nosotros tener el mismo sentir que tuvo Cristo, tenemos que experimentar una salvación en nuestras almas. Amén. Ahí están los sentimientos en el alma. Acuérdense que el alma está compuesta de intelecto, sentimiento y voluntad. Entonces, si nosotros queremos imitar a Cristo, si nosotros queremos tener el mismo sentir de Cristo, el mismo pensar de Cristo, entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos siga salvando. Pero ahora que nos siga salvando, ¿dónde? En nuestra alma. Que Dios salve nuestra mente, que Dios salve nuestro sentimiento
y nuestra voluntad. ¿Para qué quiere que le salven su mente? Para pensar igual que Él y ya no pensar como nosotros queramos. ¿Para qué queremos que Dios nos salve nuestro sentimiento? Pues para amar a Dios más, ¿verdad? Para amarlo sobre todas las cosas, para amarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. ¿Y para qué Dios quiere que salve su voluntad? Para que hagamos, para que vivamos en la voluntad de Dios. Por eso necesitamos una salvación en nuestras almas. Amén. Entonces, de esa manera vamos a ser de un mismo sentir. Vamos a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Él se humilló. Él, hermanos, se entregó por todos nosotros. Amén. Él lo dio todo por nosotros. Cristo no vino buscando lo suyo propio, sino el bien de los demás. Él vino a buscarnos a nosotros. Él vino a salvarnos a nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él, hermanos, miramos en el estudio pasado que ahí fue el sacrificio perfecto, hermano. Y se derramó el todo para nuestro perdón, para nuestra salvación, para nuestra reconciliación. Nosotros tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Él. Pero es necesario que Él capture nuestras almas. Es necesario que Él salve nuestras almas. Amén. Cristo, Él mismo dijo, yo no vine haciendo mi propia voluntad. Yo vine haciendo la voluntad de mi Padre. Amén. Yo no vine hablando lo mío. Por eso Él habla de que Él no vino buscando lo suyo propio, sino el de los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Vamos a entrar ahora sí con esto en mente a nuestro estudio. Espero, versículo 19, espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Porque a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlos, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pareciera que estos versículos que estamos leyendo ya no concuerdan con lo que venimos estudiando. Por eso desde el versículo 19 hasta el terminar el capítulo 2, muchos predicadores ya no predican esa partecita. Gracias a Dios que nosotros vamos versículo por versículo. No es que seamos mejores que ellos, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y poco a poco nos va abriendo su palabra para que lo vayamos entendiendo. Entonces a veces como no lo entienden lo dejan, pero dejan lo mejor, porque esto es bien bonito. Pero sí hay que tener cuidado de que permitamos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos capture. De lo contrario nos vamos a ir ofendidos. Por eso mi oración era, Señor, ayúdame, porque voy a tocar su alma. Voy a hablar del yo, voy a hablarles del alma. Y cuando hablan de nosotros, no nos gusta. Por eso que sea Dios ministrándonos a nosotros. Entonces pareciera que esto no concuerda con el tema que está llevando Pablo, pero miremos, hermanos, que antes de cerrar este capítulo 2, como que si Pablo sube el tono. Y en el versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Wow. Ahora, para entender lo que está diciendo Pablo, ahí no está hablando nada con los filipenses. No está hablando con los filipenses. Pablo quiere enviar a alguien
con los filipenses. Entonces, para entender a Pablo, vamos a imaginarlo, ¿ok? Vamos a meternos a la película. Haga de cuenta que el apóstol Pablo está aquí y está rodeado de muchos hermanos. Pastor, pero está en la cárcel. Claro, imagínenselo pues, donde quiera usted, afuera o adentro de la cárcel. Claro que está encerrado, pero quiero yo que entendamos lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Roma tiene a muchos cristianos. Tiene a muchos cristianos en varias iglesias. Amén. Y hay muchos hermanos. Entonces, no sé si Pablo por teléfono, por vía Zoom, los conectó a todos ahí para tenerlos a todos, pero imagínenselo, que los tenía todo mundo ahí. Estaban todos los hermanos. Y Pablo está, él quiere saber qué está pasando con los hermanos de Filipos. Él ama a los hermanos allá también. Él ama esa obra. Y él está encerrado, está lejos. Roma a Filipos está bastante lejos. Estamos hablando de semanas en barco. Y él está desesperado. Él quisiera estar allá. En el capítulo 1 él expresa su gran amor que tiene por ellos. Entonces de repente dice, yo quiero saber cómo están ellos. Entonces los reúne a todos. Estoy dando una explicación, ¿ok? Y entonces hace una pregunta, ya que los tiene ahí, le dice, mis hermanos, hay un deseo de querer saber qué está pasando con los hermanos en Filipos. ¿Alguien quisiera ir a visitarlos? ¿Alguien aquí quiere ir a visitarlos? Y hubo un gran silencio como el de esta noche aquí. Un silencio. Pasaron 5 minutos, no hubo respuesta. Pablo esperando y repitiendo, hermanos, ¿habrá alguien que quiere ir a Filipos? Quiero saber qué está pasando con los hermanos. Y de pasada le llevan esta carta. ¿Qué sé yo? Pero él está preguntando, ¿hay alguien que quiera ir? Pasaron otros 10 minutos y se levantó una mano y dijo, Pablo, tú vas, no, es que quisiera, pero tengo que trabajar. ¿Alguien más, hermano? Levanta otra mano. Pablo, yo, pero es que tengo que hacer estas cosas. Quisiera ir, pero es que tengo. Y empezaron. Estoy preguntando si alguien quiere ir a Filipos. Hubo otro silencio. 10 minutos pasaron. Y como estaba en silencio, se levantó una mano sincera. Se levantó un jovencito llamado Timoteo. Y le dice, heme aquí, Señor. Yo iré. Yo voy, Pablo. Envíame a mí. Bueno, en sí la Biblia dice que enseguida se levantó otra mano. La mano de Epafrodito, que también dijo, heme aquí, Pablo. Yo voy. Pero a Epafrodito lo vamos a dejar a rato. Ahorita vamos a irnos con Timoteo primero y luego, porque en boca de 2 testigos consta todo asunto. Amén. Entonces, Timoteo levanta su mano y le dice, envíame a mí, yo voy. Amén. Ahora, Pablo dice que este jovencito era de un mismo sentir y que nadie tuvo el ánimo de ir a Filipos. Pero hubo ahí, gracias a Dios, yo le daba gracias a Dios porque en medio de toda la multitud, Dios siempre tiene su testimonio. Dios siempre tiene su testimonio. Dios siempre se guarda un remanente que le es fiel. Que Dios nos ayude a ser de esos que estemos dispuestos a levantar la mano y decir, heme aquí, yo voy. Envíeme a mí. Amén, hermanos.
Entonces, cuando Timoteo levanta la mano y los demás no levantan la mano, no nos confundamos, ¿eh? No vayamos a creer que los demás hermanos no eran cristianos verdaderos. No, 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 no. Todos ellos son hermanos verdaderos. Todos hermanos tienen al Espíritu Santo. Son nacidos de nuevo. Son verdaderos cristianos. Solo con una diferencia, Timoteo. Timoteo fue un hombre que experimentó a Cristo. Y experimentó la salvación de su alma. Su intelecto y su sentimiento y su voluntad habían sido tratados por experimentar la vida de Cristo. Por lo tanto, él era de una alma transformada y él era de una alma con Pablo. Por eso cuando Pablo preguntó, ¿hay alguien que quiere ir a Filipos? Por eso Timoteo, como era de un mismo sentir del apóstol Pablo, le dijo, yo voy, envíame a mí. Los demás no fueron porque ellos no eran de un mismo sentir. O sea, no estaban experimentando la salvación en sus almas. Por eso, para muchos de nosotros como creyentes, nos cuesta servir al Señor, porque nos falta mucho trato en el alma. Por eso, cuando nosotros queremos aún servir entre nosotros mismos a Dios, en la misma obra, por eso muchos de nosotros tenemos problemas, y más entre el liderazgo, tenemos muchos problemas porque no somos de un mismo sentir. Por eso cuando vamos a servir, siempre tenemos roces, tenemos problemas, pero a medida de que nosotros nos vamos dejando capturar por Cristo, ¿verdad? A medida que nosotros disfrutamos la vida de Cristo, vamos siendo tratados en el alma, en nuestros sentimientos, en nuestra mente, en nuestra voluntad. Y a medida que vamos siendo salvos en el alma, entonces nuestra vida va cambiando y vamos pensando igual que Cristo, vamos sintiendo igual que Cristo y vamos sintiendo igual que aquel que va experimentando la salvación, y entonces vamos siendo uno en el alma y entonces nos vamos a ir acoplando en servir al Señor. Amén. Pero de lo contrario, sí estamos juntos, pero solo en el Espíritu. O sea, espiritualmente no tenemos problema, en el alma sí, cantamos y adoramos, pero al final cada quien en su mundo. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es de que caminemos todos juntos en una misma dirección. Por eso aquí el tema en el capítulo 2 es de que todos juntos imitemos a Cristo. Tengamos el sentir que hubo en Cristo Jesús. Él no se sintió grande, Él era grande, pero Él no se sintió grande, Él se humilló y Él no vino haciendo su propia voluntad. Cristo vino haciendo la voluntad del Padre. Él vino y se dio por todos nosotros. Él no se reservó nada para Él mismo. Amén. Entonces, podemos ir mirando pues cómo este joven Timoteo sí era de un mismo sentir que el apóstol Pablo. Amén. Porque él tenía el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, como lo tenía Pablo. Por eso eran de un mismo sentir, de una misma alma, en otras palabras. Filipenses capítulo 2, versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Léalo conmigo. A ninguno tengo del mismo ánimo. Ese ánimo no es que Timoteo estaba, vámonos, ¿cuándo me voy? Eso nosotros llamamos ánimo. Estamos hablando de una alma. Estamos hablando de un mismo pensamiento. De pensar como Cristo. Pablo y Timoteo pensaban igual que Cristo, porque tenían una mente renovada. Los demás no tenían, por eso no les interesaba mucho ir a Filipos. Pero vas a mirar que cuando estamos siendo tratados en el alma, rápidamente lo que va a venir a nuestra mente es cuidar a los hermanos. Es preocuparnos por la obra de Dios. Todo aquel que no ha sido transformado o no está siendo transformada, la obra de Dios no le interesa mucho. No le interesa mucho. El que está siendo transformado en su alma, la obra, los hermanos le interesan mucho. Cuida de no hacer tropezar a los hermanos. Cuida de ser de bendición para los hermanos. Cuida de no darles un mal ejemplo a los hermanos. Amén. Pero mientras no,
Ah, me vale. Oye, pero ¿qué van a decir? Que digan lo que digan. No hay una alma transformada. Cristo no pensó así. Ah, me vale. No, Cristo no pensó así. Él dijo, ellos sí valen mucho. Voy a morir por ellos. Amén. Entonces, versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahora, quiero yo solamente explicarles 3 puntitos rápidamente y con eso los dejo ir. Número 1, vamos a mirar el ser de un mismo ánimo. 2, de que todos buscan lo suyo propio. Y 3, que es buscar lo que es de Cristo. Buscar lo que es de Cristo. ¿Qué significa ser de un mismo ánimo? Es ser de una misma alma. O sea, ¿cuál es la parte principal del alma? ¿Cuál es la parte principal? Se está compuesta de 3, intelecto, sentimiento y voluntad. Pero ¿cuál es la principal? Sí, el intelecto. Sí, la parte principal de tu alma es la mente. Por eso siempre nos encargan que cuides la mente. Que cuides la mente. Ahí en la mente eres victorioso o eres derrotado. En tu mente. Hemos estudiado mucho que en la mente se pelean las batallas. En la mente. Cuando muchos cristianos oyen acerca de cuando Jesús fue tentado en el desierto, se lo imaginan en el desierto. Y se imaginan al diablo con él, ¿verdad? Y vente para acá. Y el Señor Jesús de la mano. ¿A dónde? Para allá, para el monte, para el templo. Ya, se suben hasta arriba, se lo imaginan así. Aquí en la mente. El diablo es experto aquí en la mente. Por eso dice que no le demos lugar al diablo. ¿Dónde? En la mente. Porque Satanás no sabe lo que tú piensas. Él no sabe, él no es Dios. Dios sí sabe lo que estamos pensando. Pero Satanás no. Él espera que le prestes poquito la mente para él atacarte ahí en tus pensamientos. ¿Amén o no amén? Entonces, es la parte principal. La mente es la parte principal del alma. Entonces, ser de un mismo ánimo, ¿qué significa? Si la mente es la parte principal del alma, ¿qué significa ser del mismo ánimo? Ya lo acabamos de mirar. Es de que nosotros lleguemos a pensar lo mismo. Pensar lo mismo no es que yo esté pensando en tacos y tú también. No, pensar lo mismo, ¿qué significa pensar lo mismo? Haya en vosotros el mismo sentir que hubo. Tenemos que pensar como Cristo pensó. Estamos hablando de imitarlo a Él, no imitar a los hermanos. Cuando hablamos de tener el mismo pensamiento, es de tener el mismo pensamiento de Cristo. ¿Qué pensó Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo vivió Cristo? ¿Cómo actuó Cristo? Ese es el pensamiento que todos nosotros tenemos que tener. Pero es necesario que Cristo capture nuestros pensamientos. Es decir, el Espíritu que está dentro de nosotros nos vaya salvando. Entonces vamos a llegar a pensar como Cristo. Amén. Cuando alguien te ofende a ti, ¿qué pensarías que haría Cristo? Entonces, cuando uno se ofende y tú también ofendes a los demás, no tienes el mismo pensar, porque tu alma no ha sido transformada. Pero cuando tú estás siendo transformado, entonces cuando alguien te ofende, tú dices, Cristo perdonaría. Yo estoy viviendo a Cristo, pienso como Él, entonces yo puedo perdonar. Es la misma vida de Cristo en ti. Tienes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, tenemos nosotros que permitirle a Dios. Por eso Pablo dice, pongan su mente, ¿dónde? Pongan su mente, porque ahí está la vida.
ahí está la vida. Si la ponen en la carne, ahí hay muerte, ahí hay separación. No van a pensar igual, van a actuar totalmente diferente a Cristo. Amén. En Romanos, vamos a Romanos. Entonces, hermanos, ser de un mismo ánimo es ser de una misma alma, es de pensar igual que Cristo, de sentir igual que Cristo. Amén, hermanos. Que actuemos como Cristo, que sirvamos como Cristo, que amemos como Cristo, que perdonemos como Cristo, que caminemos como Cristo. Romanos capítulo 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pablo seguía con lo, porque es el mismo problema con todos los cristianos. Ya nacimos de nuevo, ya tenemos a Cristo en el Espíritu, somos salvos. Todos nosotros como cristianos somos hermanos. Los que estamos aquí, los que están en otra congregación, somos hermanos. Pero no nos llevamos. No podemos trabajar juntos. Cada quien piensa lo que quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos siendo tratados en nuestra alma. Cada quien habla lo que quiere porque no tenemos el mismo pensar de Cristo. Amén. Pero el Dios de la paciencia y de consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, no solamente estar juntos, sino estar juntos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo pensar. ¿Cuál? El de Cristo. El de Cristo. Amén. Unánimes, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, regresemos a Filipenses capítulo 2, versículo 2 rápidamente. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 4, lo repito, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, ser unánimes o de un mismo sentir o de un mismo ánimo, les decía, no significa, hermano, que nosotros pensemos en lo mismo. ¿Quieres taco? Yo también. ¿Quieres birria? Yo también. ¿Tienes sueño? Yo también. No se trata de eso o de que seamos la misma personalidad. Eso jamás. Tú eres tú y yo soy yo. Pero tú y yo juntos, el propósito de Dios es de que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo pensar que hubo en Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo, a Él tenemos que imitarlo. Pero para tener la mente de Cristo, para pensar igual que Él, es muy importante que nosotros permitamos al Espíritu Santo que salve nuestro yo, que salve nuestras almas, porque sinceramente somos duros de salvar. Pero Pablo siempre dijo, pero confío en que Dios comenzó una buena obra y Él mismo la va a perfeccionar. Amén. Entonces, ya aprendimos lo que es ser de un mismo ánimo. Amén. Todos buscan lo suyo propio. Punto 2. Todos buscan lo suyo propio. Primera de Juan capítulo 3 versículo 14. Vamos a Primera de Juan capítulo 3 versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida
en que amamos a los hermanos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cuánto aman a los hermanos? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros. Quiero que ustedes vayan poniendo junto con Filipenses. En que todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Y estamos aprendiendo de Cristo para que miremos que Cristo no buscó lo suyo propio, sino nos buscó a nosotros. La Biblia dice que nosotros no buscamos a Él. Él vino a buscarnos a nosotros. Amén. Nosotros no amamos a Dios primero. Él nos amó primero. Por eso tú y yo ahora le amamos. Por eso dice que en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Amén. Y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Qué dicen lo que sigue, hermano? No se anima a leerlo, ¿da? Léalo. Todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo. Todos buscan lo suyo propio. Y Juan está en el mismo canal que el apóstol Pablo. Amén. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Porque te vas a dar cuenta, dice, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo, porque ahorita vas a saber lo que es de Cristo. ¿Qué es buscar lo que es de Cristo? Y ahí ya está. ¿Qué es buscar lo que es de Cristo? ¿Qué es de Cristo? Ya no bate para atrás, Berna, para que vean los hermanos qué es lo que es de Cristo. ¿El amor a quién? Cristo está en los hermanos. Nosotros somos Cristo. ¿Quieres buscar lo que es de Cristo? Hay que buscar a los hermanos. Hay que buscar la iglesia. Hay que buscar la vida de la iglesia. Hay que preocuparnos por la iglesia. Cristo se dio por la iglesia. Vas a darte cuenta que por eso a veces la iglesia la tenemos en poco. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Mire, me voy a adelantar. Pablo está preocupado como los filipenses, porque como que si los filipenses ya no mandaron billetes, nomás que yo no quiero decir nada. Y Pablo fue muy sabio en el tratar el asunto del dinero, que más adelante lo va a tratar. Por eso digo, no se los voy a enviar hasta ver cómo está el asunto con los filipenses. Es que de repente como que si amamos a los hermanos, sí, se nos olvida la obra. Y empezamos a usar el dinero para porque todos buscamos lo nuestro, porque todos buscan lo suyo propio. Y yo mejor me lo gasto así. Yo mejor le ayudo. No sé, todos buscan lo suyo propio. Y cuidado, porque cuando hablamos del dinero hablamos del alma. El dinero es parte del alma. Por eso que cuando nos piden nos duele. Pero cuando Dios nos va salvando el alma, te das cuenta que ya no te duele. Porque te das cuenta que tú y tu dinero y todo pertenecen a Cristo. No se oye padre, pero
Sí, de verdad. Mire, si yo me agarro aquí hablando del dinero, los que no son tratados en esa área les va a doler mucho. Pero los que ya han sido tratados, no tiene problema. Sígale. Lo mismo que si yo hablo del chisme. A los que son chismosos les va a doler. O sea, conforme vamos dejando que Dios nos trate en esa área que necesitamos en el alma, eso se va terminando. Y lo va ganando Cristo. Cristo, Cristo. El problema de que ahora en día nosotros todavía alcanzamos el bautismo con todo y cartera. Antes nos bautizaban con todo y cartera. Ahora no, ahora les quitan todo y por eso pues no se da mucho. Pero bueno, luego lo tocamos eso, más adelante, ¿verdad? Pero van a darse cuenta que como que si Pablo no estaba recibiendo el apoyo. Entonces va a decir, ok, yo quiero estar mirando qué está pasando. Cuando tú no das para la obra, algo está pasando en ti. Cuando tú ya dejas de dar en la obra, algo está pasando en nosotros. Amén. ¿Dónde íbamos? Buscar lo suyo propio significa tener pensamientos diferentes al de Cristo. Significa pensar en nosotros mismos, significa ver por lo de nosotros mismos, ver por nuestros propios intereses, significa no ver por los demás, solo por mí y por mí. Acuérdense que a Pablo viene hablando bajo el contexto de ser unánimes, ¿sí o no? Yo te ayudo, tú me ayudas, ¿sí o no? Yo te amo, tú me amas, de vivir recíproco, ¿verdad? Entonces, cuando no somos de un mismo sentir, solo pienso en yo y solamente yo. Y primero mis dientes y después mis parientes. Amén. Entonces, este problema ha venido entre los cristianos porque ha habido un desbalance. ¿Y cuánto nosotros no le hemos hablado aquí de aprender el balance? Lo hemos aprendido mucho, pero sin embargo seguimos desbalanceados. Y por eso no podemos caminar bien, porque no vamos con el maestro. Como dice el canto, no vamos al taller de maestro para decirle alíñeme, ando bien desalineado. Porque cuando cuando traes tu vehículo bien desalineado, tienes problemas, no vas seguro, ¿sí o no? Nomás te descuidas y para un lado jalas. Y uno corre al mecánico para que te lo alineen, ¿verdad? Y entonces nosotros hemos hablado mucho del balance, pero seguimos bien desbalanceados. Porque hay un desbalance, no solamente nosotros, para que no te sientas mal, hay un desbalance casi en la mayoría de cristianos. Por ejemplo, ¿en qué consiste este desbalance? Por un lado tenemos a los espirituales. Hay muchos hermanos espirituales y no es malo ser espiritual, tenemos que ser espirituales, pero hay un desbalance. Los espirituales les gusta buscar de Dios, ellos oran, ellos buscan a Dios en las escrituras, ellos son conocedores de las escrituras, les gusta. Ellos, hermanos, les gusta adorar a Dios. Ellos les adoran a Dios, alaban a Dios. Ellos, hermanos, oran hasta ayunan. Son espirituales. Pero no les gusta hacer nada por la obra. El problema no es ser espiritual. El problema es estar desbalanceado. No les gusta hacer nada. Ven a los hermanos. Vamos a orar, gloria a Dios, aleluya, y a su nombre. Son espirituales, pues. Vamos a ayunar, pero no hacen nada, no dan, no visitan, nada. Pero los ves a su nombre. Pero al otro lado tenemos a los que no son espirituales y les gusta servir. Porque tenemos a hermanos que les gusta servir. Los vemos a ellos activos en la iglesia, sirviendo en las mesas, sirviendo, haciendo comida. Les encanta y lo hacen con alegría.
pero no son nada de espirituales. No oran, no leen la Biblia, les preguntas tú y no saben nada, pero son bien serviciales. Y todo lo hacen sin la vida, pues. Entonces te das cuenta que hay un desbalance. Tú les dices, hermano, vamos, pero no saben nada, pero tú oras, pero tú háblales, pero están dispuestos a acompañarte. Le dices, arregle las mesas y se lanzan a arreglarlas, pero les hablas de Dios y no saben nada. Les preguntas de Él y no saben nada. Hay un desbalance. Es que, hermano, yo soy cabezón, yo no sé nada, pero póngame a mí a lo que sea. No se trata de eso. Se trata de ser balanceados. El espiritual y el que hace las cosas. Ay, hermano, eso es lo que nos falta. Pero entre medio de eso nos falta una transformación del alma a ambos. A ambos. Berna, hace un tiempecito atrás estábamos ahí platicando con algunos otros hermanos y nos compartía algo bonito que viene al caso y que te lo comparto. Él nos hacía una pregunta que es espiritual y contestamos lo básico. Bueno, nacido del Espíritu es estar lleno del Espíritu y Sí, y lo llevó a un versículo que quiero compartirles para que veas que aquí hay un balance. Hay un balance. Nos llevó a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Ya se durmió Berna. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es espiritual? Pues le contestamos pues lo básico y dijo no. Ser espiritual no es solo ser lleno del Espíritu, no es conocer, no es, o sea, es que lleguemos a pensar como Cristo. Cristo no solamente tiene un conocimiento amplio del Padre, sino que eso lo llevó a amarnos a nosotros, a amar lo que Dios anhelaba tanto. Dios siempre ha anhelado una iglesia y Él no vino a buscar lo suyo propio, Él vino a buscarnos a nosotros. Mira, para que veas el balance de lo espiritual, pero no hace nada. Y de los que no son espirituales, pero les gusta chambear. Pero no es algo que viene del espíritu. Por eso los miramos peleándose en la cocina. Y por eso yo ya no. Si nadie lo hace, yo tampoco. Y vemos esto. Y por eso hay muchos problemas. Unos por espirituales y otros por no ser espirituales. Pero la gracias a Dios que la palabra nos enseña que seamos balanceados. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, pónganse a ayunar, pónganse a orar y dejen a ver qué va a hacer alguien por ahí. Tú, que te gusta buscar a Dios, que te gusta llenarte de Dios, que conoces a Dios, que vas a tener el mismo pensamiento entonces y vas a ir con el necesitado. Vas a ir porque amas a tu hermano. Vas a ir a restaurarlo con espíritu de mansedumbre, como que si fuera Cristo en ti. ¿Sí me explico el balance? Amén. Considerándote a ti mismo, porque tú no sea que tú también seas tentado, porque todos estamos expuestos a fallar. Pero si te das cuenta, hay un balance. Por eso estamos hablando que lo espiritual no lo vamos a llevar a cabo si no hay una transformación en el alma. Por eso se va a ir mirando la espiritualidad en ti. Porque si nomás decimos que somos espirituales, pero si no actuamos, no es verdad. Porque no puede concederse eso, de que yo te diga o tú me digas, estamos creciendo en Cristo, estamos siendo transformados en el alma, pero no tengamos amor por los hermanos.
no nos preocupe la obra de Dios. No estamos realmente experimentando a Cristo en nuestro espíritu. Porque cuando uno está experimentando a Cristo, va a haber una transformación en el alma y vas a tener una preocupación por la iglesia, por la obra de Dios. Vas a tener el cuidado de los hermanos. No vas a poder vivir a tu manera. No vas a poder hacer lo que tú quieras. Vas a tener cuidado de ser de bendición para tus hermanos. No vamos a decir, no, no me interesa. No, vamos a aprender a decir, no, me interesan mucho los hermanos. No puedo hacer eso. No puedo ir para allá. No puedo, ¿sí me entienden? Los hermanos. Hay la necesidad, vamos a estar con los hermanos. Ahora, no significa pues de que estamos diciendo que Pablo quería que todos al mismo tiempo fueran a Filipos. No, nos están dando una enseñanza. Pero tú y yo debemos de saber cuando verdaderamente estamos teniendo un trato en el alma o realmente necesitamos mucho trato en el alma. Y yo creo que realmente necesitamos que Dios vaya tratando a nuestras almas. Amén. Brinca hasta el versículo 9, Berna. Versículo 9, de ahí donde estamos. No os cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Versículo 10. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Ya ves? Si eres espiritual, preocúpate por todos, pero sobre todo por los hermanos en Cristo Jesús. Porque ese es el último punto. Buscar lo que es de Cristo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué es lo de Cristo Jesús para terminar? ¿Qué es lo de Cristo Jesús? La iglesia es de Cristo. Los hermanos son de Cristo. Tú y yo somos Cristo. Amar lo que es de Cristo es amar la obra de Él. Entonces, si nosotros somos transformados en el alma, lo que va a pasar es de que nos vamos a dar por la obra, porque vamos a tener el sentir de Cristo. Vamos a ser de una misma alma, yo y tú. Tenemos la misma mente, el mismo pensar de Cristo. Todos, la obra. Miércoles, la obra. Domingo, la obra. Lunes, oración, la obra. Actividad, vámonos todos, el mismo sentir. Pero a medida que vamos siendo transformados en el alma. Amén, hermanos. Ahora, pastor, pero yo trabajo, pero en tu mente vas a anhelar estar aquí y tú lo sabes y Dios lo sabe. No hay ningún problema. Cuando tengas tu tiempo corres y llegas. Pero también Dios sabe cuando no eres tratado en tu alma y tú no quieres venir. Porque tienes otro pensar. Amén. Que Dios capture nuestros pensamientos. Amén. El apóstol Pablo, juntamente con Timoteo, juntamente con Epafrodito, ellos tenían una misma mente, un mismo sentir. Por eso tanto Timoteo como Epafrodito dijeron, heme aquí, estamos contigo, nosotros vamos. Y Timoteo se arranca y enseguida Epafrodito. Amén. Vamos a ponernos de pie. Recordemos, hermanos, que siempre el llenar nos controla. Si tú estás lleno de cualquier cosa, eso te va a controlar. Por ejemplo, si nosotros nos llenamos de rencor, ese llenar de rencor te va a controlar a ti. Y vas a empezar a tener odio contra aquel que te haga daño, porque estás lleno de eso y eso te controla. Pero si nosotros estamos llenos de Cristo, estamos experimentando la vida de Cristo y continuamente nos estamos llenando de Cristo, quiere decir que ese llenar de Cristo nos va a controlar. Vamos a amar como Él ama, vamos a perdonar como Él perdona, vamos a pensar como Él piensa,
vamos a sentirlo como Él siente, vamos a buscar lo que Él siempre buscó, la obra de Dios, la voluntad de Dios. De la misma manera, si nosotros estamos experimentando a Cristo como nuestra vida, si nosotros estamos disfrutando a Cristo y estamos permitiendo que Él vaya ganando nuestras almas, entonces nosotros vamos a ir siendo de un mismo sentir. Amén. Y vamos a empezar a ser de los que levantamos la mano. Heme aquí, yo voy. Padre Celestial, le damos las gracias por esta preciosa tarde. Gracias por tu palabra. Sé que este asunto es delicado, Señor, pero creo que tú has hablado en nuestros corazones. Seguimos orando para que en lo que continúa tú sigas guiándonos, Señor, y sigas usándonos para poder, Señor, bendecir a los hermanos. Esperando siempre que ellos esta palabra la lleven en su ser interior, en su espíritu, y que desde ahí, Señor, tú toques nuestros corazones. Padre, pero sí queremos decirte que necesitamos seguir tratados, seguir siendo tratados en nuestra alma, nuestro sentimiento, nuestro intelecto, nuestra voluntad. Gracias porque confiamos en esa obra que tú has iniciado en nosotros. Tú mismo la vas a ir perfeccionándonos, pero ayúdanos a que tú pongas el deseo en nosotros y nosotros le demos una respuesta a esa voz que está dentro de nosotros. Porque tú siempre ahí estás clamando en nuestro interior, Señor, tocando, hablando a nuestras vidas, Señor. Oramos para que cada día, Señor, nos podamos prestar a esa vida y podamos experimentar la salvación. Como el apóstol Pablo mencionó en Filipenses 2, que debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Porque de esta manera, Señor, un día vamos a llegar a ser de un mismo sentir. Vamos a tener un mismo sentir, el mismo sentir que hubo en ti, Señor. De la misma manera lo habrá en cada uno de los hermanos a medida que nos dejamos tratar por ti. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por los hermanos, gracias porque nos has bendecido en esta tarde. Ahora lleva bien con mis hermanos, cuídalos de regreso, Señor, y que siempre estemos dispuestos a ti. En el nombre de Cristo Jesús nos despedimos con un fuerte amén. Gracias, hermanos, por haber venido. Dios los bendiga a todos.